Bienvenidos a la mesa de las 9. Hola, gracias. Pepe, ¿Cómo Mariel, ¿Cómo Male, están, chicos? Pancho. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Motivadísimo. Sí, ¿Qué onda? ¿Bien? Sí. Full. Estaba viendo las imágenes. Qué ganas de meterse en el agua helada nunca dijo nadie. Claro. No, yo Me soy daba miedoso en el frío agua, viendo, soy no, miedoso en no. el agua y si está así de helada. Me gusta el agua fría, pero tanto no. Viste que hay gente que no tiene problemas y además se ponen esos trajes de neopren que en realidad a mí me da la sensación que igualmente vas a tener frío. Yo también. Pero el que nació ahí, Horacio, olvídate, para eso pero o tenés no. que tener alma de lomo de mar para meterte con este claro, pero hacía mucho Viejo frío. lomo de mar. Yo tengo miedo de Claro, llegar y vale. golpear el agua para que se descongele para poder meterte. No, el que nació en el que nació en Mar del Plata o en lugares de costa así, Sí, aman pero con eso, tantas cosas que claro. podés hacer, podés comerte unas medialunas, podés ir a tomarte un café con leche, podés meterte en el agua a esta altura del partido. Eso es lo que haríamos nosotros, teniendo medio la posibilidad porteño, de estar ¿viste? tapado hasta acá arriba viendo a gente como Sí. nosotros trabajando. Sí. En el desayuno del hotel, comiendo todo lo que no Sí, comés sí. por ahí un día No, pero, normal. Sabes ¿no? que a mí me gusta el deporte, lo he practicado mucho toda la vida de jovencito. A mí lo del mar, meterme con esta temperatura y demás, te lo debo. Le Deporte tengo para un tener frío, julepe, elegí nada le más. tengo un julepe al mar. Así es. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien, pasando esta Semana Santa. Ok, perfecto. Con información, porque viste que no se detiene, que no para. Tenemos para de lo que quieras, mira. No de para lo que un quieras. segundo. ¿Viste? Habitualmente decís, bueno, Jueves Santo. Ayer la tele a última hora era La una pregunta verdadera era, locura. ¿qué noticia Sí. o de qué hablamos? Bueno, ahora es de qué hablamos, pero por la cantidad. Claro. ¿Qué Sí, elegir? absolutamente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a elegir. Hablando de hablar, habló Víctor Hugo Morales y habló sobre Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Claro. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? Pero pará, ¿Qué pará. pensás que hizo? Espera que tomo agua. Y no, No sé, lo sé, tratándose de Víctor Hugo, antaño defenderla, hoy ya no sé, se trata de Víctor Hugo. Bueno, antaño te digo, a ver. Pero antaño más atrás. criticaba el kirchnerismo. Criticaba, llamó a Néstor, le explicó con una nota al aire y ahí defendió. Con lo cual no sé qué pasó ahora. Bueno, ustedes saben que la Corte Suprema dio la posibilidad de que el procurador intervenga en la causa para ver si hay lugar o no para que se aumente el pedido de pena de 6 Claro. a 12 años. Esto Vialidad. implicaría la inhabilitación para que ocupe cargos públicos, o sea, la dejaría con riesgo de participar en las próximas elecciones. Es una cuestión de la justicia, pero para Víctor Hugo Morales va por otro lado la cosa. Completaba la tarea de demolición de Caputo. Somos el orgullo del fondo. Sometimiento, hambre, palos, inmovilidad, por un lado, y cerrar las puertas de la política proscribiendo a CFK por el otro. La tarea está hecha. Che, yo soy un poco básico, pero proscribir me parece que está condenada por corrupción en una causa y todavía tiene otras pendientes. Y hay tribunales que han dictaminado esto, lo han dicho claramente. Y de hecho está Todas las pendiente una instancias. decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde estaría la proscripción? No lo entiendo. Yo sé que soy un poco corto para esto. Tiene las pero no me queda suficientemente claro. pruebas, tiene ya 2 instancias muy relevantes en otros casos. Hay incluso casos de prisión con 2 instancias que lo confirmaron. No veo acá ningún... incluso en la parte de los tiempos, no es que está alguien apurado en la Corte por definir sobre este tema. No es una denuncia anónima que aparece en redes sociales para perjudicar a una persona. Acá la justicia viene trabajando desde el momento en el que ella era gobierno. Claro. Pero son más de 7 causas, perdón. La más fuerte es vialidad. Y después de vialidad vienen las otras que te diría que tiene que ver con una cuestión de cascada, ¿no? Otesur, los sauces, la causa del memorándum. Digo, no es una sola causa. Pero Sí, además, lo que pasa ¿dónde- es que, Perdón, perdón, sí, Pepe, sí. no, digo que en esta es como veníamos diciendo, tiene doble condena. Y sobre todo, digo, estamos hablando de ficha limpia. No digo, Santa Fe hace poco tuvo una elección en donde incorporaría, si modifican la Constitución, ficha limpia, o sea, por Constitución. Entonces, cuando digamos todo un país lo está pidiendo, ella tiene doble condena, lo que tiene que hacer ahora la Corte es ratificarla y encima, digamos, el delito por el cual tiene doble condena ya está comprobado. Claro. O sea, ahora hay que ver si va por asociación ilícita. Bueno, no es proscripción, es Bueno, corrupción. Pero si no se pronuncia la Corte, además, todavía va a tener la chance de ser diputada, candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a tener fueros.
¿Me quieren decir dónde está la proscripción? No la estarían Bueno, diciendo. está esa sensación como que los persigue la justicia. Claro. Los ladrones de banco también se sienten perseguidos por la justicia. En algún Y momento los estafadores también se sienten perseguidos por la justicia. No, lo vimos a Cositorto Sí. perseguido por Claro, la digamos, no es que te justicia. persigue la justicia, sino que la En justicia está algún haciendo momento su tarea. hay que claro. empezar a resolverlo esto. Y Digo, para- no puede ser que la justicia cuando falla a favor del que me gusta o No, mío es claro. justicia No, y y el cuando falla cóctel, en contra no. el Fondo Monetario Internacional, de palos, de todo. O sea, es el combo de una Como vieja si hubiera fórmula alguien discursiva. pensando y mandando sobre todos estos sectores para Claro, que claro. coincidan en este momento. Hay histórico. una forma de evitar los problemas de la ficha limpia, ¿no? Que plantean muchos políticos, que es que no chorear. Si vos no choreás, Ah, no se me había ocurrido. no vas a tener ningún tipo de problema con ficha. Es así de sencillo. No chorees, vas a poder ser candidato. Choreás, por ahí no podés ser candidato en el caso de que la justicia en Qué tiempo buena y forma... idea, Horacio. ¿Tenés problema con ficha limpia? No delincas. Mirá cómo Es lo un consejo resolvimos. para los políticos argentinos. Mirá que bien, ¿no? ¿cómo ¿Viste se qué resolvió? fácil Te es tomo, todo? te tomo el copyright. Van a prohibir que anden dos personas en las motos para evitar la delincuencia. Bueno, no quieren quedar presos de la ficha limpia, no choreen, Pancho. Ustedes pedían noticias, Sí, dale. discusiones, ¿Qué tenés? declaraciones. Bueno, hubo mucho en estos días sobre la salida del cepo, eventuales declaraciones que se dijeron antes, reproches del presidente. Uno, elegimos, hay una pelea que crece, que va creciendo, en la que se metieron tres. Con la Cunza, Sí. hay un ministro y un presidente. Empezaba todo con esta declaración de Hernán Lacunza, que decía esto con José del Río. Que no se hace en el mejor momento político, a 6 meses de las elecciones, ni tampoco en el económico, después de un rebote transitorio, esperemos, de la inflación, y con el riesgo país en 1000, con el mundo bastante volátil. También porque el gobierno tardó demasiado, y lo podría haber hecho el año pasado, que claro, no está más el año pasado, contrafáctico. Pero cuando hubo oportunidad de hacerlo, el gobierno estaba en un rincón de confort, si querés, que le daba el cepo. El cepo lo situaba en el rincón, pues supongo que es un ring de un boxeador, bueno, con estabilidad, sin volatilidad, el dólar afuera de las pantallas de la tele y con la inflación en baja, ¿sí? Pero la verdad es que esa estrategia que le rindió 15 meses, hace un mes y medio, José se empezó a flaquear y perdió 2.500 millones de dólares en 3 semanas, la brecha pasó de 15 a 30 y el riesgo país de 600 a 1.000. Por causas internas y externas, pero la verdad que ese combo lo terminó de precipitar. Con lo cual no es que lo eligió ahora porque estaba así diseñado tácticamente, no, me parece que el plan original era dejar esto para noviembre, pero a mitad del río se dieron cuenta que no llegaban. Y bueno, enhorabuena que suceda ahora, porque en noviembre sería todavía más costoso. Bueno, me da la sensación que hasta casi el final la descripción que hacían no era para tanto, era una descripción, en algún caso opinión, la mirada de algún detalle. Me parece que tal vez lo que haya molestado era esto, que es como que lo han apurado No al estaba gobierno, planeado, al Fondo claro. Monetario Están Internacional, y no estaba improvisando. planeado. Lo que molestó fue el comentario de están Me parece que es ese final, improvisando. ¿no? Y ser oportunistas de una estrategia durante 15 meses que se les desbandó al momento de, digamos, en los últimos meses, y es por eso que colocan o que quitan el cepo, perdón. Sí. Sí. Y también está esta percepción, porque mucha gente dice, ¿por qué se enoja tanto con estos que son críticos, pero son críticos cercanos, y no se Claro. enoja más con los críticos más furibundos que están en la Exacto. vereda de enfrente? Y a veces plantean esta cuestión, que creo que lo dice Toto Caputo en uno de sus tweets. Vos sabés, vos sos de los nuestros, vos entendés lo que está Vos pasando. estuviste en la sillita, Vos estuviste en esa claro. silla. Y casi que le dicen, vos dejaste el cepo que nosotros tuvimos que resolver. Digamos, ¿por qué esta crítica que empieza con esta guerra de tweets? Tenemos uno de los tweets que empiezan a aparecer, ¿no? Ya conté el viernes la historia tal cual fue. El esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en agosto del año pasado, y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos. Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas y si no, a no jactarse de ser distintos a estos, decía Toto Caputo en este posteo de X. Claro, que fue el que contestó como con
con más calma y con más Claro. tranquilidad porque Bueno, pero hubo es unos que tuits furibundos. eran por compañeros parte de espacio. Claro, claro. Pertenecían al mismo gobierno. Claro, No, exacto. además, recordemos cómo es la seguidilla. Renuncia Duhovne, aparece Lacunza y luego en este último periodo tiene que volver a colocar el cepo. Lo cual ahí está el problema, ¿no? Porque quien lo vuelve a colocar es quien define qué es lo que está haciendo este gobierno. Claro, el que puso el cepo es el que le dice al gobierno, ustedes lo tenían que haber levantado el año pasado, lo iban a levantar en noviembre y ahora improvisaron y salieron a tapar el fuego Claro. pidiendo ayuda al fondo, en cierta forma improvisadamente, Mariel. Claro, bueno, hasta acá te diría, yo estaba sumamente interesada porque además aportan datos. Y viste que está bueno, digo, ¿no? Claro. Económicamente, decir, bueno, a ver, posturas en algún momento cercanas, hoy enfrentadas, pero se metió de lleno el presidente Milei. Miremos. A ver. Javier Milei ha posteado diciendo que Hernán Lacunza sos un mentiroso, Bueno. igual que como le mentiste al presidente de una institución diciéndole que tenías info confidencial. Bueno, ahí ya nos metemos en otro terreno, ¿no? Claro. Cuando eso se filtró, llamaste a Mecon para decir que eso era falso. Te cuento, antes que vos había llamado la persona que recibió tu chisme barato. Y ahí Dice el eso te presidente. muestra, Claro. esto te está mostrando qué es lo que en realidad molestó más que la declaración pública. Claro. Evidentemente acá hay un dato que nos falta, que es una eventual declaración o participación de Hernán Lacunza en algún foro de economistas o algún grupo. No, bueno, creo que tiene una consultora, además eso es muy normal, digo, ¿no? Que gente que pasó por la función pública se valora incluso mucho más, que después hacen informes, bueno, Acá la analizan discusión la es actualidad. quién tenía información del acuerdo con el Fondo Monetario. Muchos de los que tienen conexiones y hablan con funcionarios en el mundo, daban sus proyecciones y opiniones. Claro. Evidentemente acá, no sé bien qué es lo que dijo Lacunza y en dónde, por ahí vos sabés o tenés el... Creo Mira, que tiene que ver con la salida del cepo, ¿o no? Tiene que ver con información que supuestamente él manejaba que no tenía que ver con la negociación, pero que él lo daba por verídica, que le acercó a una persona del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía toma esa información y hay una persona que cuenta... A ver, al Ministerio de Economía le llega la información de que Lacunza estaba dando información que no correspondía con la negociación. Y la persona que había recibido esa información se comunicó con el Ministerio de Economía y dijo, sí, es así. Vino y dijo esto. Entonces ahí ya empiezan a notar nos está haciendo cosas que nos perjudican. ¿Eso fue en una reunión de empresarios, inversores? Eso fue con inversores, Ok. a un cliente en particular. A un cliente le dijo, mira, va a pasar esto, esto no pasa esto no pasa nada, digamos, que no tenía que ver con la negociación. Claro. Se jactaba de tener información reservada. ¿Qué es lo que el gobierno ve? La realidad es que hay muchos economistas, incluso funcionarios públicos, hablo por ejemplo en el Congreso, que tienen consultoras y que las empresas lo que hacen es solicitar información a esas consultoras privadas para tomar decisiones. Claro. Entonces el problema, por ejemplo, sucedió en su momento cuando había proyecciones del dólar a 3.000. ¿Qué hacen las empresas? Con esos informes ponen sus precios o hacen sus proyecciones. Entiendo que acá incluso tiene que ver Claro. con una información más sensible que es una Ahí tenés la respuesta de por qué se enoja más con un Lacunza que con un Kicillof. Exacto. Porque seguramente nadie en el mundo económico ortodoxo está mirando a Kicillof para saber qué decisión toma. Claro, claro. Y está este debate de si opinar es mentir. Yo lo que di fue una opinión. Yo no dije que Claro. esto iba a pasar. Yo la veía de una manera, es mi opinión, y por opinar no podés acusarme de estar operando en tu contra. Lo que pasa que esto que vos bien marcas, Lacunza lo refiere a la nota que da con José del Río, no al dato que estamos contando. Claro. No a la situación de Mecon. Claro, lo que vimos en la nota con Exacto. José del Río es, en todo caso, tenía mala información. Claro. Sí. Ahora, pues, evidentemente el tuit del presidente dice, te equivocaste a propósito para operar. Esto empieza a escalar, porque a la respuesta de Toto Caputo, insisto, Luis Caputo es el que mejor le contesta Sí, a más suave, a no se Lacunza. mete en Hubo otras cosas. todo tipo de respuestas. Caputo le dice, vos entendés, yo no me esperaba este comentario por tu parte, bueno, lamento tener que decirte esto. A lo que Lacunza, esto es interesante porque estamos siendo testigos de una conversación entre supuestamente pares, gente que entiende lo que pasó porque Claro. estuvieron en ese lugar. Total. Esto es lo que le decía, entre otras cosas,
Lacunza. Hola, Toto. Bueno, sé que excede tu estricta responsabilidad, pero como miembro del gabinete aprovecho para decirte que la violencia ejercida desde el Estado es la más peligrosa, peor que la callejera entre pares, por la simetría en el tamaño de los interlocutores. En tu caso, la sufriste en carne propia durante el gobierno anterior, en este caso es verbal, superficial, pero no deja de ser imprudente. Los fans políticos pueden confundir los límites. Esto tiene que ver con la respuesta del presidente, ¿no? Trabajamos juntos. Hay gente del Ministerio de Economía que dice, no trabajaron juntos. En ningún momento coincidieron. Bueno, pertenecían al mismo espacio. Pertenecían al mismo espacio, pero no trabajaron juntos, no formaron parte del equipo económico. Me constan tus valores, los de tu equipo jerárquico, pero ya sí dentro de tus responsabilidades no hay que confundir ser picante con maleducado. Bardear a un ciudadano desde un cargo público. Y acá es lo interesante que recién planteamos en la mesa, ¿no? No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas, y en año no electoral. Agregué que era más valiente ahora que más adelante. Esto refiere a la entrevista, ¿no? Claro. Entiendo, hasta ahí refiere a la entrevista. Claro, lo que no dice es esta cosa de lo podían haber hecho antes, improvisaron, porque del equipo económico desde el primer día dijeron, esto lo venimos haciendo desde agosto del año pasado, hay un plan, y si tuvimos que postergar la salida del cepo, fue porque al fondo le pedimos 15.000 palos. Hasta ahí no deja de ser una opinión que además puede contar con información errónea, porque está del otro lado. No, pero además lo primero que dice es que está de acuerdo con la salida del cepo, que no puede ser de otra manera que salir del cepo. Es decir, le parece que eso está bien. Y después empieza a analizar si es el mejor momento, si es el más adecuado, si está en línea con lo que tenía previsto el Ministerio de Economía. Hasta ahí me parece que es la última parte la que complejiza más el tema. Yo pienso igual. E incluso la respuesta, y bien lo dijo Horacio, la respuesta del ministro de Economía es de tú a tú. Es decir, es una cosa casi amable. Es cuando entra el presidente ya metiendo otros conceptos en donde la cosa se hace más compleja. La novela continúa, ¿eh? Sí, la claro. novela económica continúa. Sigue. Esto continúa. Esto no es Wanda con Icardi, no es elegante, no. Esto es Luis Caputo con Hernán Lacunza discutiendo bien en redes sociales. Hola, Hernán. Ya fue el tema. No sé si fue, porque se empiezan a sumar todos. Un poquito, no me spoilees. Hola, Hernán. Ya fue el tema. Pero te cuento el porqué de nuestra sorpresa. Yo solo vi la parte de la entrevista que levantó atónito José Luis Daza. Ahí decís que nuestro plan era salir post-elecciones de este año, que cambiamos de idea por la crisis global, que podíamos haber salido el año pasado tranquilamente. Bueno, las tres cosas son falsas, dice Caputo. Y lo que nos molestó fue que nosotros ya habíamos contado la historia tal cual fue, por lo cual implícitamente estabas diciendo que habíamos mentido. Por eso nos pareció ofensivo y nos sorprendió viniendo de vos. Una vez más, arreglamos el esquema cambiario en agosto del año pasado y nos rompimos el alma por salir antes de fin de año. Solo nosotros sabemos el tiempo y esfuerzo que le dedicamos para cerrarlo antes. Y si le hubiéramos pedido 5.000 o 7.000 al FMI, lo hubiéramos logrado. Pero los 20.000 millones y los 12 más 2 upfront que le pedimos al fondo fue para ellos un baldazo de agua fría y eso fue lo que demoró todo hasta marzo. No fue una improvisación, dice Caputo. Ellos esperaban que le pidiéramos 5 o 6, le pedimos 20.000. No es opinable. Esto no es opinable, termina diciendo Caputo. Y vos le dice un abrazo. Digo, porque... No, porque el tono... El tono es correcto. Claro. Sí, están hablando muy educado. A ver, no sé si fueron compañeros de colegio, pero, en ese grupo de economistas hubo gente que fueron compañeros de colegio, compañeros de trabajo, se conocen, o sea, esto se podía haber resuelto en un grupo de WhatsApp. Y estamos nosotros cruzados de brazos comiendo pochoclo, mirando cómo se están dando con todo. El tono es bueno, pero le dice mentiroso, Horacio. ¿Le dice mentiroso? Y le dice mentiroso. Sí. Le dice mentiroso. Una forma elegante de... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que del otro lado, a la gente, y yo me incluyo, la verdad que no nos importan este tipo de peleas. ¿Viste? Cuando decís al final lo único que uno quiere es que se refleje después en los índices, pero realmente pero al gobierno se genera... sí le importa, No, es que entre ellos e incluso al gobierno sí le importa, porque lo que dicen es están subiendo a la gente a una paranoia que nosotros estamos intentando que cambie el rumbo. Y están bajando el precio en esta negociación. Nos acusan de improvisados,
nos acusan de que el fondo nos manejaba los tiempos, de que estamos manejando las cosas de manera electoral, digamos. Me parece que hay una suma de cosas con respecto a la respuesta de Caputo Lacunza. Ahora, hasta el subir el tono, Sí. insultar, todo eso, bueno, forma parte de la libertad de expresión. Ahora, Sí. el tema es cuando sobre una disidencia, desde el poder o cualquier lado, se empieza a decir, no, esto lo decís porque te paga fulano. Ahí ya estás No, hablando de por un supuesto. delito. Bueno, pero como ¿No? decía Caputo, ¿no? ¿Ya está todo más o menos terminado? No. Ya fue, dice. No No, creo para que mí haya no. terminado. Para mí que no, porque yo vi otro. Bueno, entró el presidente de la Nación para poner paño frío Ah, a esta ¿viste? situación. ¿Viste? Había visto bien. Acá Viste dice, bien. aquí Luis Caputo contesta y deja en evidencia al tremendo mentiroso Ay, de la Dios Cruz. mío. Además, ¿qué autoridad moral puede tener el que defolteó la deuda en pesos y reinstauró el cepo? Hay que ser muy caradura para ponerse en profesor y opinar después de tal accionar. ¡Chao! Dice Milei, que hasta ahora venía mirando todo Sí, como claro. desde afuera. Ya arrancamos con, sí, mentirosos, o sea, como que va más fuerte. Pero ¿yo vi más o estoy equivocada? Hay algunos capítulos más, pero ¿Viste acá más? lo que le recuerda a Milei es, Sí, básicamente que le está defaulteó diciendo, la deuda, claro. si tuvimos que levantar un cepo fue porque vos dejaste un cepo. El cepo no fue mágicamente creado de la Y nada, no tampoco es que apareció se le como una ocurrió a la plantita. Cunza el cepo, vamos a No, decir. por No, supuesto, eso es a la real. Cunza lo llamaron para decir ayudarnos con este infierno. Claro, ¿qué hacemos con- Perdón, el programa en su momento perdió credibilidad, por eso vuelve el cepo. La gente, digamos, si los dólares se iban, era porque perdió credibilidad el programa. Se tuvo que Claro. volver a poner el cepo. Es así, y esa es la consecuencia. Sí, también es cierto que no está ahí el origen del cepo. El Sí. origen del cepo está mucho antes y le corresponde al kirchnerismo. Totalmente. Y a Sí. partir de allí, decisiones que, a la luz de los acontecimientos históricos, pueden haber sido desafortunados, como levantar rápidamente el cepo Sí. sin ninguna otra consideración, en un hecho voluntarista, derivó en esto. Después se produjeron resultados electorales que provocaron determinados movimientos de pánico. Y a partir de ahí, no sé si, no soy técnico, la verdad que no lo No, entiendo. pero ponele- no sé si le quedaba otro remedio a la Cunza que Ponele hacer lo que hizo. vos acuses al macrismo de no haber hecho el ajuste correspondiente en su momento para que no fuera sólido el programa, entonces ganó Alberto Fernández la PASO y Claro. tenés una corrida. Ponele que eso. Pero la Cunza lo que vino fue a acotar, che, ¿cómo resolver? Y bueno, mete el cepo porque si no, ahí sí se te va Claro, todo. pero está. Bueno, este cepo lo tuve que poner por culpa de Alberto, que vino y asustó a toda la gente. Lo tuve que poner porque el programa económico de Macri tampoco era... Bueno, es un poco responsabilidad compartida de los dos. El tema es que había que levantar el cepo. Y le estaban diciendo a la Cunza, tuvimos que levantar un cepo que dejaste vos y que el kirchnerismo en ningún momento levantó. O sea, Claro. justo vos no venís Pasa a que criticar. yo- Y la Cunza responde, perdóname, porque Sí, esto sí, sí. es caro. Claro, no, ahí va. Estimado presidente. Sí, esto tiene más tweets que El Wanda y sábado, elegante. dice, Sí. cuando empezamos a levantar el cepo, me puse contento y se me ocurrió que podía ser útil contar en un tuit los dilemas que teníamos cuando nos tocó reponerlo en 2019 con el objetivo de que nunca más llegaríamos a esa situación. Claro, perfecto. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, presidente, ya está. ¿Estás seguro? No, no, no. El presidente dijo, pará un poquito. Venimos trabajando desde agosto, conseguimos 20.000 palos, conseguimos de acá, conseguimos allá, levantamos el cepo, el dólar está bajando. Tengo algunas cosas para responderte. Y acá viene por ahora, el tuit final que algunos dicen fatality, Sí. ¿no? En los videogames. Este es el último tuit que podríamos ya decir cierra la saga. La Cunza, si querés debatir conmigo, primero tenés que cumplir 5 condiciones. Primero, superávit fiscal. Segundo, pagar la deuda. Tercero, levantar el cepo. Cuarto, no mentir. 5, no operar para generar crisis. También podría decirte que sos un liberticida, que decidió joder. Bueno, pero acá ahí propone sí. las 5 puntos Claro. para, si querés venir a conversar conmigo, Está- reuní algunas de estas condiciones. Bueno, pero de todo eso de los 5 puntos, Sí. lo grave es el quinto. Porque ahí lo está acusando de operar a propósito. Claro, eso es real. ¿no? Eso es real. Entonces ahí yo digo, el punto es cuánto el gobierno sabe de una intencionalidad, porque el error también existe. Por supuesto. Bueno, él dice que no. También es cierto que como que le salió todo al presidente en este sentido. Dijo, a ver, 5 puntos. No está como agrandado. Como diciendo, escucha, sabés que te mirá. sentás conmigo, pero primero, ¿eh? Pará. No, le salió. Te va a decir, no me salió todo. Esto no fue magia, esto fue buscado, te van a decir, pero ¿eh? le salió todo en el sentido de que todo marcha acorde al plan. Ah, ok. Horacio, el famoso, TM. ¿no? Claro. AP. Ujú. Pancho, tenemos un Yo día... creo un día- igual que no hay que gritar los goles antes de que termine el partido. O sea, hay que gritar, pero digo, hasta que entre la pelota, me parece, digo, porque esto es un proceso que Ok. viene saliendo muy bien, es Sí. cierto, la salida del cepo Sí. sorprendió a todos,
está empezando, Claro. ojalá que siga. Verdad. Pero bueno, viste que al gobierno le gusta eso. Al gobierno, yo creo que hay una característica del presidente que es, hay gente que padece el caos, hay gente que padece la crisis, Es hay verdad. gente que padece Al las revés, lo situaciones disfruta. ásperas. El presidente de la Nación creo que se alimenta con Sí. estas situaciones y no te digo que disfruta, pero está cómodo en situaciones de crisis. Ahora no, porque ya medio como que pasó la crisis. Bueno. Hubo crisis muy, pero muy complicadas y que no nos enteramos, porque si esto duró 8 meses de negociación y nos enteramos de un día para otro y la verdad que no se había filtrado, ni me quiero imaginar lo que debe haber sido esa olla a presión de esas 5 personas que sabían lo que estaba pasando realmente y que se iba postergando, que dame 1000 más, que dame 1000 menos, que ganemos. Porque ¿sabés qué? Hasta pensaron en qué fecha anunciarlo. El viernes. ¿Por qué el viernes? Para el sábado y el domingo explicar, porque venía una semana corta, porque si lo postergaban, ya venían fines de semana largo. Entonces, también tuvieron que meter con calzador y elegir con precisión esa fecha para comunicarlo ese viernes que lo hicieron. Y con todos los hilos atados de los organismos que aportaban cada uno los suyos. Que nadie sabía. El fondo no sabía cuánto le pedían al Banco Mundial, el Banco Mundial no sabía cuánto le estaban pidiendo al Fondo Monetario Internacional y no sabía nadie que todo coincidía en una sola fecha. Ese día se enteraron todos. Pero bueno, al presidente le gusta exponerse, ¿viste? Obvio. ¿Viste Chilaver que te decía, te voy a... Claro. Uno decía, Tú no has ganado Claro. nada. Bueno, Pero eso lo dice la hermana. Karina Milei lo dijo en el documental que hizo Santiago Oría, que eso mismo que vos estás contando, y pone como ejemplo cuando él era arquero, ¿no? Digamos, cómo frente a la adversidad, bueno, aparecía una personalidad que cualquier otro por ahí dice, bueno, no me voy, abandono. Diferente, ¿no? claro, el arquero no se puede esconder. No. Está claro. Bueno, se está por cumplir un año Sí. de aquel pronóstico. ¿Se acuerdan? ¿Cuál de todos, Pancho? A ver, de este pronóstico acuático. La Esto lo dijo economía... A ver, dale, La adelante. economía va a crecer como nadie se anima a decirlo. No, no, yo ya La diría economía como va a pedo de crecer buzo. como pedo de buzo, Ahí dijo está. Javier Milei hace exactamente un año. ¿Es acuático o es químico? Esto, El pronóstico. esto lo dijo Milei en varias ocasiones, pero la primera vez que lo dice es un encuentro con empresarios. Me mata que pone la fecha y Javier Milei. Para ver, echar en las pongamos- burbujas. Y está Milei como buzo, digamos, ¿no? Bien. Pongamos el momento en que Milei lo decía por primera vez. Digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Bueno, estas es muy frases. interesante esto, porque el momento en que lo dice el presidente era el momento en que se estaba aplicando, estaba empezando un ajuste inédito en la historia argentina, Sí. el ajuste más grande en 65 años por lo menos, y todavía no estaba creciendo la economía, con lo cual vos tenías ahí la discusión, ¿te acordás? ¿Cómo va a rebotar la economía? pipa de Si el Nike. pipa de Nike. Claro, todo estaba todo el arrastre del 25% de inflación, digamos, toda esta cosa de donde los supermercados no se animaban a bajar los precios, entonces hacían Exactamente. promo. La discusión en ustedes ponen unos precios dibujados que no se ven reflejados en el índice de precios del consumidor, digamos. Esa guerra se llevaba adelante en ese momento. Y además, 2 meses después de que dijo esto, tuviste una pequeña corrida. Acordate que el dólar se te va a 1.400. ¿Te acordás? Empieza otra vez la discusión. ¡Ey, ¿dónde está el pedo de buzo? ¿Te acordás? Que Sí. se puso Ahí decía el presidente. muy candente la discusión. Bueno, el último dato disponible, que es el de enero de este año, la economía está creciendo anualmente, año contra año, 6,5%, que la verdad es que es un ritmo que sorprendió ¿Es ritmo de pedo de buzo? respecto de lo que, Y a lo por que lo menos, estábamos, sí. Sí, sí. Claro. Ay, con Pero- cepo. Pero que Acuérdense que el Fondo Monetario Ahí hace está. un informe, ¿le ibas a decir eso? Que Justamente. Argentina está entre los 5 países que más va a crecer y la diferencia es que está India, por ejemplo, con un alto porcentaje, Argentina con 5, algo, pero Argentina viene de recesión, viene de caída de crecimiento del PBI, lo cual es muy importante entender que ese crecimiento que decían que no iba a suceder, bueno, incluso en las proyecciones desde el fondo y lo que proyecta Argentina va en relación. Bueno, Bueno. ayer reunión, perdón, Sí. Pancho, ayer reunión, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino la cumbre de primavera del Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial. Y allí, específicamente, Cristalina Georgieva, y creo que está por allí el testimonio subtitulado, no sé si nuestros compañeros lo podrán recuperar, dice lo siguiente. Not surprisingly, countries that brave to take on tough reforms and move forward perform better. I mentioned Argentina,
Last year, Argentina was, growth was in negative territory, inflation was through the roof, poverty was growing up. The country got its fiscal conditions in hand. The administration is moving in a very disciplined, robust manner with reforms, and where we are today, growth projections for Argentina for this year, 5%. They may get trimmed down a little by the global environment, but from recession to 5%, inflation from double digits to single digit on a monthly basis, low single digits. And most importantly, poverty from 50% down to under 40%, still very high, but trending down, and the people support the government. Why? Because they see discipline, commitment, acting on promises. Bueno, Cristalina entonces, Te lo apoyando digo, las políticas. It's growing like a fart of diaper, que vendría a ser como pedo de Sí, buzo. sí, no, bien, fue me una gusta. manera muy educada. Nadie se metió, ¿viste? Dijo, A bueno. fart diver. ¿Eh? Muy bien. Like a fart of diaper. Diver, bien. muy Es bien. importante Te que lo hago corto, así te lo sintetizo. no, el mundo mira esto porque la verdad que lo que llama la atención es que haya sido el crecimiento después de un ajuste en la magnitud que se hizo y con los ingresos cayendo. Claro. En general, ¿qué hacían los gobiernos? Devaluaban, subían retenciones y con eso licuaban todo y después crecían. En este caso es con los ingresos cayendo, por eso sorprende. Ahora hay otra etapa. No me animo a hacer pronóstico porque tengo miedo de que me digan mentiras. No, Y ver no, y no, decir, no, incapacitado. no, no. Very Ridículo. difficult. No, que después tenemos que presentar acá No, los Pancho, tweets tuyos, no, Pancho, no. Por eso viene esta etapa y hay que ver qué pasa, pero Ok. hasta ahora la verdad que esto viene Bien, saliendo. me gustaría despedirme con Pepe diciendo en inglés esta nueva teoría del presidente ver, de la sí. Nación, que qué van a hacer los distribuidores de productos si aumentan los precios, a dónde se van a meter esos productos. Look at your ass. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, chicos, que tengan una maravillosa, Que tengan una un buena lindo fin de mañana semana. y felices Pascuas. Felices Felices Pascuas para Pascuas. ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de las 9.